vamos a continuar ahora porque ya tenemos con nosotros aquí en Sabin Etxea, en la sede central del Partido Nacionalista Vasco, al presidente del Euskadi Buru Batzar, Iñigo Urkullu. Egunon, señor Urkullu. Egunon eta ongi etorriak. Eskerrik asko. La manifestación de mañana es la manifestación del Partido Nacionalista Vasco, o podríamos ver ahí al PNV. No estamos nosotros ni convocados ni invitados, pero además, siguiendo nuestra costumbre, no participamos, salvo cuestiones de relación previa muy claras, no participamos en manifestaciones convocadas por otros. Pero, en todo caso, defiendo, como presidente del Euskadi Buru Batzar y del Partido Nacionalista Vasco, el derecho de manifestación ante lo que está sucediendo con la prohibición por parte de la Audiencia Nacional. No comparten entonces la convocatoria. En todo caso, quisiera preguntarle, porque usted ha empleado esta expresión a menudo en los últimos meses, si todos estos movimientos que se empiezan a producir ahora, en parte de las formaciones políticas, tienen que ver con un intento de la izquierda abertzale por enredar, que es el verbo que usted ha empleado en alguna ocasión. Bueno, si tengo que responder en relación a ese concepto que sirva también para Wassermann y para el juego que Wassermann pueda hacer, pues estoy dispuesto a ello. En todo caso, sí, nosotros somos muy conscientes en el Partido Nacionalista Vasco de cuáles son los propósitos políticos del resto de formaciones políticas y, por lo tanto, también cuál es el propósito que tiene la sensibilidad ideológica que se autodenomina izquierda abertzale. Y en este sentido, lo han dicho claramente todavía muy recientemente. Su objetivo político es suplir al Partido Nacionalista Vasco, superar al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues es un objetivo legítimo y nosotros tenemos como partido político que saber analizar cuáles son las estrategias que tienen otras formaciones políticas y también, en este caso, la sensibilidad ideológica autodenominada izquierda abertzale. ¿Qué augura que puede pasar a partir de ahora? Porque las formaciones mayoritarias, desde luego, han visto bien claro que en el último comunicado de ETA no hay apenas avances, o por lo menos no hay garantías de que ETA vaya a abandonar las armas en el futuro. ¿Qué cree que va a pasar a partir de ahora? No lo sé. A mí no me gustan las elucubraciones, las conjeturas. No me gusta hacer cábalas más allá de interpretar lo más rigurosamente posible un texto, y más cuando se trata de un texto de una organización terrorista, de ETA en particular. Nosotros, como Euskadi Buru Batzar, hemos hecho un análisis del texto del comunicado de ETA, y lo que observamos en el comunicado es primero, que no hay una expresión clara, nítida, de anuncio de alto el fuego, ni siquiera incondicional ni temporal. No hay nada de eso. Hay simplemente una frase y media que habla de que ya había advertido, había comunicado, había dado a conocer hace meses, no sabemos a quién, ni cómo, ni cuándo, ni sobre qué objetivos, el cese de las acciones armadas ofensivas, cuando todavía en estos últimos tiempos estamos viendo también acciones por parte de ETA, y acciones por parte de ETA son cartas de extorsión que suponen una amenaza, suponen una coacción, suponen un chantaje, por lo tanto también es terrorismo. Y en este sentido analizamos también el texto en lo que es el deseo de seguir manifestando una organización terrorista su papel como agente político, porque se arroga para sí la capacidad de negociación con el gobierno español de unos mínimos democráticos, como dice en su texto. Bueno, ¿cuáles son esos mínimos democráticos? Son mínimos democráticos que afectan al juego político, a la relación política, a los objetivos políticos. Bueno, pues también la propia autodenominada izquierda abertzale, en su conjunto, ya en el año 2004 dejó claro a quién correspondía el ejercicio de la política y a quién no correspondía el ejercicio de la política. Y, sin embargo, en este comunicado de ETA del domingo pasado, sin embargo, volvemos a ver cómo una organización terrorista emite un comunicado en el que se autoerige en un agente además en clave política. Sin embargo, hay quien ha visto, son opiniones minoritarias, pero hay quien ha visto, por ejemplo en el PSE y también en su propio partido, que esta situación obedece a que la izquierda abertzale manda sobre ETA, que la parte política manda sobre la militar. Yo no hago interpretaciones de lo que otras personas hayan dicho. Insisto, me remito como presidente del Euskadi Buru Batzar a lo que el conjunto de la ejecutiva y por unanimidad ha analizado el texto de ETA.
No hemos analizado lo que son los movimientos de otros agentes, en este caso con sensibilidad ideológica política, con una pretensión de representar a la sociedad vasca, como es la parte que quiere hacer política en ese conjunto de la autodenominada izquierda abertzale, ¿no? Nosotros hemos analizado el comunicado de ETA. Leí ayer lo último que ha escrito en su blog, precisamente en torno a estos asuntos, y me ha parecido que usted sugiere de algún modo que alguien en el gobierno sabía que esto iba a pasar o que ETA iba a tomar alguna decisión, porque se refiere a los movimientos de retirada de escoltas. ¿Cree que alguien en el interior estaba al corriente de lo que iba a decir ETA? No, yo no me refiero de manera propia a que sepa que alguien o que sospeche que alguien en el gobierno supiera de esto, ¿no? Porque ha habido medios de comunicación en estos días que han escrito, además, y han publicado en editorial que había conocimiento por parte del gobierno español desde hacía meses que ETA iba a emitir un comunicado, o no solamente que iba a emitir un comunicado, sino que había cesado en su acción armada ofensiva, como lo denomina. No, es a eso a lo que me refiero. Yo, si ETA además dice en su frase y media clave que ya había dado a conocer, yo es lo que me pregunto, ¿a quién había dado a conocer? Pero también es cierto que si lo hubiera dado a conocer durante este tiempo, desde hace meses a esta parte, hubieran cambiado las circunstancias dentro de la propia organización terrorista ETA. Con lo cual no voy a entrar en más cábalas, simplemente que nos gustaría que en relación a un fenómeno como es el terrorismo, todos tuviéramos claras las cosas y todos pudiéramos compartir información de lo que sepamos. Nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, así lo hemos hecho en todo momento. Sin embargo, anteayer el ministro de Interior nos decía que valoraba mucho la actitud del Partido Nacionalista Vasco y que mantenía una comunicación más o menos constante, tanto con usted, con Íñigo Urkullu, como con Josu Erkoreka. Bueno, pero es que es lo que entendemos que es obligado, la comunicación sobre estas cuestiones. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo o no en la manera de abordar esta cuestión, en su conjunto, en parte. Insisto, porque como Partido Nacionalista Vasco tenemos nuestra propia reflexión en cómo abordar una política penitenciaria, en cómo abordar también las medidas de reinserción, de resocialización, y esto lo sabe el gobierno español, lo ha sabido siempre el Partido Socialista Obrero Español, lo ha sabido el Partido Popular también, qué es lo que piensa el Partido Nacionalista Vasco en cuanto a posibles actuaciones que incidan en acelerar procesos dentro de ese mundo, dentro de lo que es el mundo que justifica o ha venido justificando la práctica de la violencia. Y por otra parte también nuestra separación en lo que es terrorismo y lo que es normalización política, y en relación a lo que es normalización política, cuáles son los pasos que se deberían dar también para que nadie, como una organización terrorista, se arrogue la capacidad de ser garante de los pasos que el pueblo vasco pueda dar en orden a su autogobierno. ¿Puedo decir entonces que le ha recomendado al gobierno que haga algún gesto en asuntos como la ley de partidos o los presos? ¿O todavía no es el momento? No solamente una recomendación, es una reivindicación de acuerdos parlamentarios que venimos haciendo desde el año 97, 98, acuerdos parlamentarios en el Parlamento Vasco de acercamiento de las personas privadas de libertad a las cárceles más próximas al entorno de origen de las propias personas privadas de libertad, de lo que es la excarcelación de aquellas personas privadas de libertad con enfermedades graves, de lo que es la progresión de grados en el cumplimiento de penas, etcétera. Este es un planteamiento permanente del Partido Nacionalista Vasco. Vamos a cambiar de asunto. Quisiera preguntarle si a la ejecutiva del PNV le resulta difícil explicarle a la base social del partido algunos acuerdos a los que llega con el gobierno de Zapatero después del cambio político en Euskadi. No, en absoluto, porque no tenemos acuerdos con el gobierno de Zapatero más que en los ámbitos de negociación de los presupuestos generales del Estado. Las negociaciones, si en su caso han dado un resultado positivo para lo que eran las intenciones y los deseos del Partido Nacionalista Vasco, en objetivos que redundaran en beneficio para la sociedad vasca, esos son los únicos acuerdos que el Partido Nacionalista Vasco haya podido alcanzar. Por lo demás, ya hace tiempo que nosotros venimos respondiendo también a otras formaciones políticas que han pretendido imputar al Partido Nacionalista Vasco la responsabilidad de ser el que sustenta al Partido Socialista Obrero Español y al presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, en el gobierno,
cuando no es así. Son otros grupos políticos con representación en las Cortes Generales del Estado quienes también hacen su juego político legítimo y lógico en función de sus circunstancias, que hacen que el gobierno español haya podido sacar adelante sus propias leyes, sus propios proyectos de ley. Más allá de que... ¿A qué sigla se refiere? No, me refiero a que ahí está la práctica política de todos los grupos, empezando desde las llamadas izquierdas, desde Izquierda Unida, por ejemplo, hasta las coincidencias de voto que haya podido haber en algunos momentos entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, pasando, entre tanto, por otras formaciones políticas, sean nacionalistas o no. Pero fíjese en la percepción, iba a decir ciudadana, pero también política. Hasta sus socios y amigos de CiU les pedían el otro día que no apoyen los presupuestos. Bueno, yo entiendo los consejos que una formación política como Convergencia y Unión pueda darme, pero las entiendo en función de sus circunstancias. Sus circunstancias son otras, propias, y desde ese punto de vista yo entiendo el consejo que se pueda ofrecer. Ahora bien, pues ya somos el Partido Nacionalista Vasco suficientemente inteligentes también para saber cuáles son nuestras circunstancias. Y en todo caso, cuáles son las circunstancias que afectan al conjunto de la sociedad. Y estamos hablando de unos presupuestos generales del Estado que tienen que contemplar medidas para afrontar una situación, una coyuntura como la que afecta en este caso a la sociedad del Estado español, la sociedad española, también por incidencia a la sociedad vasca. Y en torno a ello es donde nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, planteamos nuestras reivindicaciones. Reivindicaciones que, como siempre hemos planteado, desgraciadamente, con objeto de una negociación de presupuestos generales del Estado, que no son otras reivindicaciones entre las principales que el Gobierno español cumpla con las transferencias pendientes en el Estatuto de Autonomía de Gernika. Y en este caso, además, con una cuestión previa, es un compromiso adquirido ya el año pasado, que es la transferencia de las políticas activas de empleo, para poder, a partir de ahí, empezar a hablar de otras transferencias contempladas en el Estatuto de Autonomía de Gernika del año 79, incumplidas, por lo tanto, como ley orgánica por parte de los sucesivos gobiernos españoles, y que en este caso a nosotros nos interesa reivindicar, pelear, negociar, si es posible, aquellas transferencias en el ámbito sociolaboral que redunden en una mayor capacidad, no solamente de lo que se dice autogobierno, sino una mayor capacidad para hacer frente a esta situación que afecta a los ciudadanos y ciudadanas vascas. Se trataría, por lo tanto, de aprovechar la debilidad del PSOE para dejar fuera de juego al gobierno vasco. No, pero la debilidad del Partido Socialista Obrero Español será consecuencia de la práctica que ha tenido el gobierno español. El gobierno español, empezando por su propio presidente, que en la sesión de investidura se jactó de haber sido elegido presidente en las Cortes Generales solamente con los votos del Partido Socialista Obrero Español, a partir de ahí ha llevado una práctica de relación con otras formaciones políticas que luego las circunstancias le han llevado a que esté en absoluta soledad, como se está demostrando en las votaciones en los últimos proyectos de ley que se debaten en las Cortes Generales del Estado. De esa soledad no es que el Partido Nacionalista Vasco se aproveche, sino que en otras ocasiones, en otras circunstancias, el Partido Nacionalista Vasco también ha planteado en las negociaciones de los presupuestos generales del Estado las transferencias pendientes. Fíjese que, y la sociedad vasca lo sabe, nosotros hemos conseguido desde la minoración en la fórmula del cupo para la construcción de un trazado, de un tramo del tren de alta velocidad, a otras muchas cuestiones que han redundado en beneficio para la economía vasca, hasta pasar por la obtención de la transferencia de la política de investigación científica. No es, por lo tanto, ahora en estas circunstancias que afectan al presidente del gobierno español que el Partido Nacionalista Vasco se esté aprovechando. El año pasado negociamos la regularización jurídica del concierto, negociamos también como cuestión previa la devolución de un importe de más de 400 millones a la Diputación Foral Alavesa, y negociamos también un acuerdo sobre la transferencia de las políticas activas de empleo que no se ha cumplido. Y esta es una condición previa para hablar de los presupuestos generales del Estado de cara al año 2011 por parte del Partido Nacionalista Vasco. ¿Y toda esta situación le servía a usted el otro día para referirse al Lehendakari como Lehendakari de saldo? Hombre, puede ser que haya sonado duro, pero no me refiero a la persona, sino que me refiero al representante institucional del conjunto de la sociedad vasca, a quien
como presidente del Euskadi Buruatzar, en la última entrevista pública que mantuvimos, ya el 29 de enero, yo le pedí que manifestara un compromiso con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Gernika y con su voluntad también de adecuación del marco del autogobierno a lo que es la realidad social actual y la realidad futura, en previsión de lo que también podamos estar ya atisbando. En este sentido, si el presidente Lehendakari de los vascos y vascas está dispuesto a aceptar una transferencia devaluada en cuanto a lo que es el espíritu y en cuanto a lo que es la letra y en cuanto a lo que son decisiones del propio Parlamento Vasco del año 1993-1995, contando con el voto favorable del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular del País Vasco, pues hombre, está haciendo un ejercicio como Lehendakari de admitir una rebaja, una devaluación en lo que el propio Partido Socialista de Euskadi ha admitido que es la reivindicación justa al gobierno español. ¿Se han normalizado de algún modo las relaciones con el gobierno vasco y con el Lehendakari especialmente? ¿Mantienen un contacto habitual o no? No, tuve una relación el domingo pasado como consecuencia del comunicado de ETA, pero por lo demás no hemos tenido ninguna comunicación. En los últimos meses, desde luego, no hemos tenido ninguna comunicación, no ya pública, sino tampoco privada. ¿Porque no les interesa a ninguno de los dos? ¿Porque yo hay química? Yo he mostrado mi disposición, tanto en privado a él personalmente, como es menester, al decirle, oye, yo no necesito de fotografías públicas para tener una relación y debatir sobre las cuestiones que entendemos que el principal partido de la sociedad vasca, que es el Partido Nacionalista Vasco, porque es el partido más votado, a pesar de que estemos desplazados a una labor de oposición en el Parlamento Vasco, como consecuencia de un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y entre quienes sustentan al gobierno vasco, en este caso el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, como tampoco lo tenemos en cuanto a la capacidad de relación con otras formaciones o sensibilidades ideológicas o políticas. Yo no necesito de fotografías públicas para mantener una relación con ninguna sensibilidad ideológica, y en este caso tampoco con el Lehendakari como máximo representante institucional. Sabe de la disposición del presidente del Euskadi Buruatzar y del Partido Nacionalista Vasco para mantener cuantas relaciones sean necesarias. Unas veces será para hacer diagnósticos en los que tengamos un criterio compartido y otras veces pues no. Usted de todas formas será consciente también de que en el gobierno vasco existe la sensación de que el PNV trata de ejercer alguna oposición desde las diputaciones, por ejemplo, especialmente desde la Diputación de Vizcaya. Pues este es un ejercicio que se ha pretendido trasladar a través de un discurso público, sí, por parte del Partido Socialista de Euskadi, incluso del Partido Popular también, y de las instituciones comunes como el Gobierno vasco, en relación a contemplar o a analizar a la acción del Partido Nacionalista Vasco en las diputaciones y en algún ayuntamiento como el ariete contra el Gobierno vasco y en particular contra el Lehendakari López, ¿no? Yo tengo que decir que, primero, los representantes institucionales en cada una de las instituciones tienen un calendario y un programa que cumplir. En función de lo que es ese programa, habrá que ver si hay ámbito de relación, de acuerdo o no, entre todas las instituciones. Y segundo, no es una actitud de lealtad o deslealtad la que las instituciones como las diputaciones hayan mantenido, ¿no? Ha sido la defensa de lo que es su discurso, de lo que es su programa. Lealtad pedía el Lehendakari, nada más ser elegido como Lehendakari, a las diputaciones y a otras instituciones. Pues fíjese que desde el 24 de mayo, que ha habido una reunión del Lehendakari con los 3 diputados generales y el presidente de la Asociación de Municipios Vascos para analizar las medidas a contemplar en el plan de ajuste también, o cómo trasladar el plan de ajuste aprobado en las Cortes Generales a la comunidad autónoma, hoy sigue siendo el día en el que no hay respuesta a los planteamientos de los diputados generales. Hoy sigue siendo el día en el que no ha habido reunión de la Comisión Mixta de Concierto para saber cómo se aplican esas medidas en el conjunto del entramado institucional vasco.
Bueno, pues si hay lealtad que pide el Endacari al resto de responsables institucionales, tiene que empezar uno mismo por ejercer esa lealtad. ¿Han devuelto ya el carné los imputados del Partido Nacionalista Vasco en Álava? No me consta en estos momentos, pero tampoco me voy a referir más públicamente sobre esta cuestión. Yo ya he dicho públicamente lo que tenía que decir, como presidente también del Euskadi Buru Batzar. Creo que ha quedado de manifiesto que como Partido Nacionalista Vasco hemos obrado con celeridad al separar de los cargos que ostentaban, fueran internos o fueran públicos, en representación del Partido Nacionalista Vasco, algunos de los imputados en este caso, en estos casos, y por lo tanto creo que ha quedado también patente que el Partido Nacionalista Vasco, como Partido Nacionalista Vasco, nada tiene que ver. A partir de ahí, pues yo no solamente creo en la presunción de inocencia, sino que quiero creer en la inocencia de las personas. Pero ya esto está sometido a un juicio, a un proceso judicial que tiene su curso y tiene sus cauces. ¿Diría usted entonces que la imagen del partido ha podido recuperarse ya después de las detenciones y demás? Yo creo que han sido varios los pronunciamientos que he tenido, insisto, empezando por el mismo momento, casi 24 horas después de las detenciones, allá por el mes de marzo, siguiendo por lo que fue mi apelación en el Aberri-Eguna, a lo que es un ejercicio de transparencia y de honestidad que también he repetido también en diversos discursos, en un acto que tuvimos en el municipio de Durango con los cabezas de lista elegidos hasta el momento por las organizaciones de cara a las próximas elecciones municipales y forales, y también por un discurso que yo mantuve a finales del mes pasado de agosto en Zarautz, haciendo también referencia al ejercicio de transparencia y de honestidad que se nos supone al Partido Nacionalista Vasco en nuestros 115 años de historia. Creo que esta imagen es la que prevalece ante la mayoría de la sociedad vasca y es por ella por la que quiero seguir trabajando. Estamos en la recta final, señor Urkullu. Yo quisiera preguntarle también por los objetivos que se ha marcado el partido para las próximas elecciones municipales y forales. Tienen un reto complicado, hay que mantener el poder en 3 diputaciones y en una de las 3 capitales. Algo menos de ese poder foral y municipal, retener algo menos de ese poder sería un fracaso. No me marco como objetivo ni siquiera mantener o retener el poder, no, porque el primer objetivo que tenemos como Partido Nacionalista Vasco es ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones, el trabajar día a día, como creo que lo estamos haciendo, con garantía ante la ciudadanía de cada uno de los 3 territorios, en cumplimiento de nuestros programas, también aplicando de cara al año que viene, como hemos puesto de manifiesto en actos públicos también, otra manera de hacer política desde las instituciones, adecuada a lo que es el siglo XXI, adecuada a lo que es un compromiso de escucha, de contraste con la sociedad, con la ciudadanía, y este es el objetivo que yo me marco, ganar las elecciones en función de este estilo, de esta manera de hacer política. Y luego ya depende de si hay acuerdo entre el PSI y el PP, supongo, ¿no? Bueno, sobre esto son ellos los que se tienen que pronunciar. Nosotros en septiembre del año pasado, hace ahora un año, conocíamos lo que eran los propósitos o las intenciones del Partido Socialista de Euskadi en relación a extender el pacto suscrito con el Partido Popular en el Parlamento Vasco para apoyo al Gobierno vasco a otras instituciones. Bueno, esto no corresponde al Partido Nacionalista Vasco. Nosotros, en todo caso, más allá de también limitar esta reflexión a si las listas más votadas o estas cuestiones, nosotros como Partido Nacionalista Vasco mostramos más nuestra preocupación porque todos los partidos políticos seamos conscientes de cuál es la mayoría social en la sociedad vasca, el sentir mayoritario en la sociedad vasca, si los pactos y las coaliciones que después se alcanzan se corresponden con lo que es el sentir de esa mayoría social. Y también en esta mayoría social sería bueno que una sensibilidad ideológica ausente de una representación institucional en el Parlamento Vasco o en las Cortes Generales del Estado también tuviera claro cuál es el reto que esa sensibilidad ideológica tiene para las próximas elecciones municipales, forales y Parlamento Foral Navarro, de cara a que toda la sociedad vasca pueda tener su reflejo en la composición de las instituciones. O sea, que la lista más votada no va en el PAC de negociación de los presupuestos. No ha estado eso planteado por el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues le agradezco mucho, Íñigo Urkullu, que nos haya recibido hoy aquí en Sabin Etxea y que nos haya atendido.
Un saludo y hasta la próxima. Ha sido un placer tenerles en nuestra casa y que sea para bien. De acuerdo. Pues las 9:27 vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y después, como de costumbre, actualizamos la información del tiempo y el tráfico.